Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente, o en su defecto Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. Vamos a continuar con este interesante estudio acerca de cómo estudiar la Biblia del pastor Greg Kedrowski. Ya hablamos de la regla número 1, la regla principal, el contexto. Hoy vamos a hablar de la regla número 2, los 3 grupos. ¿Qué son estos 3 grupos? ¿A qué se refiere, no? ¿Dónde encuentro estos 3 grupos? De eso vamos a hablar hoy. Y es que la Biblia está escrita a 3 grupos diferentes de personas. ¿De dónde sacas esto? ¿A qué te refieres? Bueno, vamos a ver. Acompáñame, Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. 1 Corintios 1, 22 al 23. He tenido ciertos conflictos, y lo digo, suena fuerte, conflictos, ¿no? Pero diferencias con mismos hermanos cristianos, maestros, respecto a este tema, porque dicen, bueno, es que en la Biblia solo hay 2 grupos, cristianos y judíos. ¿Quiénes son los judíos? Pues el pueblo de Israel. ¿Quiénes son los cristianos? Cualquiera que no es judío. O algunos dicen, solo hay judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Bueno, vamos a ver que no. Hay 3 grupos diferentes de personas. Y cuando digo que Pablo es el apóstol a los cristianos, algunos dicen, no, es el apóstol a los gentiles. Estoy de acuerdo también y voy a explicarme más a fondo. Los 3 grupos de los que hablamos son los judíos, los gentiles y los cristianos. Y te debes preguntar a qué grupo de estos perteneces tú. Si tú eres judío, déjame decirte que no eres ni gentil ni cristiano. Por lo tanto, estás bajo la ley. Si tú eres gentil, no eres ni judío ni cristiano. Y sigues bajo la ley. Si tú eres cristiano, no eres obviamente judío. Y probablemente pertenecías a los gentiles. Pero al hacerte cristiano ya no eres un gentil. 1 Corintios 1, 22 al 23 dice que los judíos piden señales, ve. Por eso el libro de Mateo se enfoca tanto en las señales de Jesús como Mesías, porque era importante que ellos pudieran identificar a ese Mesías. Los judíos piden señales. Jesús les dio muchas señales, de hecho, de que Él era el Mesías. Y ve lo que buscan los griegos, que en esto, ¿quiénes caerían los griegos? Los gentiles. No es que solamente los griegos sean gentiles, pero estos griegos apuntan a los gentiles. ¿Y qué buscaban los gentiles? Sabiduría. En especial Grecia, ¿no? Que siempre estaba buscando la filosofía, conocer más, saber más. La gente como Pilatos preguntaba a Jesús muchas cosas porque ellos estaban interesados, les provocaba un morbo súper profundo conocer más. Bueno, los griegos, dice, buscan sabiduría, o sea, los gentiles. Pero nosotros, dice, a ver, espérame, Pablo. No te estás refiriendo ni a los judíos ni a los gentiles. Pero nosotros, ¿quiénes? Los cristianos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y esa es una señal de donde debes, para empezar a prender tu alerta y saber si con quien estás platicando es cristiano. Los cristianos no predican de Jehová. Los cristianos no predican de un reino terrenal. Sí, ya estás identificando tal vez un grupo, los testigos de Jehová. Los cristianos no predican de una mujer que viene a salvar el mundo, en el caso del catolicismo, o que viene a ser mediadora entre... No. Nosotros, o sea, los cristianos predicamos a Cristo, y no solo a Cristo, sino a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Ve. Para los judíos es tropezadero y para los gentiles es una locura. Pero nosotros, dice 1 Corintios 10:32, que para mí si voy a aceptar una doctrina, por lo menos tiene que estar respaldada por 2 o más testigos. Y estos 2 o más testigos son 2 o más versículos. Esa es una regla interna que yo he puesto para mí. No tienes que aceptarla, pero dice el siguiente versículo, 1 Corintios 10:32.
No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles. A ver, aquí no debo hacer tropiezo. Ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia. Vemos de nuevo los tres grupos: judíos, gentiles y cristianos. Perdón, todos los pueblos de la tierra, o sea, todas las personas forman parte de uno de estos tres grupos. No importa quién seas, no importa qué creas, tú formas parte de uno de estos tres grupos. Y al formar parte de uno de estos tres, déjame decirte que ya no formas parte de ninguno de los otros dos. Los judíos no son ni gentiles ni cristianos. Los gentiles no son ni judíos ni cristianos. Y los cristianos no son ni judíos ni gentiles, sino que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos algo que no existía, algo completamente nuevo, algo distinto. Somos hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 3:26 al 28, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, está hablando ya de hijos de Dios. Tú me dices que hay judíos y gentiles y cristianos, pero aquí dice que ya no hay ni judío ni griego. Precisamente confirma lo que te estoy diciendo. Cuando vienes a ser parte del pueblo de Dios, a ser hijo de Dios, a ser cristiano, ya no hay judío ni griego. Ya olvídate de que perteneces a uno de esos. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, o sea, los judíos, ni la incircuncisión, o sea, los gentiles, sino una nueva creación, hijos de Dios, cristianos. Entonces esto va a ser fácil de entender si primero entendemos que los gentiles son los que no son judíos ni tampoco cristianos. El término gentil o el término judío es simplemente que no eres ni judío, ni gentil ni cristiano. O sea, gentiles para ellos son todos los que no son judíos. Pero en términos prácticos de la regla que estamos analizando, los gentiles son los que no son judíos ni tampoco cristianos. Por eso la palabra gentil viene de la misma raíz que nuestra palabra gente. O sea, a la gran masa de gente que no es ni judía ni cristiana. Y todos los demás, o sea, todos los demás. Por otro lado, los judíos son los que forman parte del linaje y la descendencia física de Jacob, llamada también Israel. Entonces el término judío puede referirse también a un prosélito al judaísmo, o sea, aquel que se convierte. Un prosélito es alguien que no nació judío, o sea, era gentil por nacimiento, pero escogió convertirse en judío adoptando al judaísmo como su propia fe. Un caso de estos es Ruth, la moabita, gentil del pueblo de Moab. Es un buen ejemplo de este prosélito. Ruth 1:15. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces la mentalidad judía era de afuera hacia adentro. O sea, no le impedimos a nadie creer en el Dios de nosotros, pero no tenemos intenciones de convertirlos. Si quieren, ustedes vengan y conviértanse, ¿no? En la mentalidad cristiana es: nosotros queremos ir a buscarlos a ellos. Entonces, los cristianos, la iglesia de Dios, somos todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, una vez en Cristo, o sea, en su iglesia, ya no eres gentil. Discúlpame, eras gentil, pero ya no eres gentil. Ya no eres gentil. Pero tampoco, obviamente, mucho menos eres judío. Gálatas 3:26 al 28. Somos criaturas nuevas, somos hijos de Dios, y todas las cosas en nuestras vidas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Entonces, esta regla importante de los tres grupos nos va a ayudar a establecer el contexto del pasaje que estamos leyendo. Por eso es muy importante. La aplicación de esta regla es muy sencilla. Cada versículo, cada pasaje, cada libro en la Biblia está escrito a uno de estos tres.
Lo que está escrito a los judíos no debemos aplicarlo ni a los gentiles ni a la iglesia. Lo que está escrito a la iglesia no deberíamos aplicarlo ni a los judíos ni a los gentiles. Y lo que está escrito a los gentiles no deberíamos aplicarlo ni a los judíos ni a la iglesia. ¿No debo leer entonces el libro de Hebreos? No estoy diciendo eso. ¿No debo leer el libro de Levítico, que es meramente para el pueblo judío? Tampoco estoy diciendo eso. Pensemos en estos 3 libros, Levítico, Hebreos y Santiago. 3 libros escritos y dirigidos a los judíos. Ahora, no debemos aplicar lo que dice directamente a la iglesia, así como algo meramente estricto, pero tampoco a los gentiles. Dios lo escribió a los judíos y envió esta carta a los judíos. Es correo de los judíos para ellos, por lo tanto, para nadie más. Nadie en la iglesia debería aplicar el libro de Levítico directamente a los cristianos. Hay aplicaciones secundarias, claro que hay aplicaciones secundarias. Levítico se trata en gran parte de los sacrificios de animales. Es un libro para los judíos bajo la ley de Moisés, no para la iglesia, no para el nuevo pacto, no para los que estamos bajo la gracia de Jesús. Sin embargo, hoy en día hay muchos maestros con malas intenciones y algunos con buenas intenciones que quieren aplicar el libro de Hebreos, el libro de Santiago, de manera directa a la iglesia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden estar haciendo esto? Bueno, cuando saltamos estas reglas de interpretación, de inicio Hebreos te dice para quién fue escrito. No es difícil. Adivina para quién fue escrito el libro de Hebreos. Solo lee el título. A los hebreos. Santiago inicia, libro de Santiago 1:1, inicia diciendo para quién es también. Para las 12 tribus. La pregunta es, ¿yo pertenezco a las 12 tribus? Hay personas que suelen usar el libro de Hebreos, en especial los que viven bajo la ley, los que creen en una salvación por obras, y usan el libro de Hebreos para enseñar que los cristianos podemos perder nuestra salvación. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, ve la cláusula, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Hebreos 6:4-6. Porque es imposible para los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, que fue un tema que platiqué con un testigo de Jehová, que precisamente me sacó este pasaje, diciendo que la ignorancia salva a la gente. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, usan el libro de Santiago para enseñar que la salvación de los cristianos tiene que ver con las obras, además de la fe. Algo que contradice todas las cartas de Pablo. Todas las cartas que Pablo escribió son bajo la gracia y todas las cartas que Pablo escribió son para la iglesia. Discúlpame, no fue para los gentiles, no fue para los que todavía son gentiles. Las cartas de él son para los que ahora son cristianos. Todas sus cartas. Entonces, si quieres validar tu interpretación, deberías hacerlo bajo la cobertura de las epístolas de Pablo, si tú eres cristiano. Si eres judío, te invito a que vayas a esas cartas de Hebreos y les des una manera de aplicación directa. Pero si tú eres cristiano, no hagas como hacen estos de usar el libro de Santiago para enseñar que la salvación de los cristianos tiene que ver con las obras, además de la fe, algo que, como ya decía, contradice a la Escritura. Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Volvemos a otra vez. Esto fue escrito a las 12 tribus, ellos que viven bajo la ley. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras. Esto fue escrito a los cristianos. ¿Entendemos esto? Santiago, donde dice que somos justificados por obras, no solamente por la fe, fue algo escrito a las 12 tribus. Romanos, escrito a los cristianos, dice que somos justificados por la fe sin las obras. No hay contradicción. Si tratas de encontrar contradicciones en la Biblia, no la hay. Son solo cartas diferentes. Por eso me encanta platicar con ateos que creen que conocen la Biblia y dicen, la Biblia tiene muchas contradicciones. En un lado dice que es por fe, otro lado. Bueno, esta es una regla básica.
Hebreos y Santiago son dos libros que están escritos directamente a los judíos. Perdón. Entonces no debemos aplicar directamente a los cristianos ni tampoco a los gentiles. Los libros de Hebreos y Santiago forman parte de la enseñanza que Dios tiene para los judíos durante la tribulación. Ellos aprenderán en la tribulación, tendrán que dar testimonio, un tiempo todavía futuro, un tiempo que todavía no vemos, después del arrebatamiento de los cristianos. Entonces, obviamente hay aplicación en estos libros para la iglesia, obviamente la hay. Siempre hay algo, siempre hay una enseñanza, siempre hay una redargución, siempre hay algo en lo que nos pueda redarguir la Biblia, siempre hay una corrección, siempre hay una instrucción en justicia que podemos sacar de la Biblia, 2 de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es útil, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que le quites el libro de Hebreos, sino que lo leas en su contexto primero y después entiendas para quién fue escrito. Ahora, antes de hacer cualquier aplicación personal a tu vida, debes entender el contexto y debes entender lo que estás leyendo. Evita las contradicciones, las transgiversaciones de la escritura, estableciendo primero el contexto. Entonces, esta regla de los 3 grupos de personas te va a ayudar a hacerlo. Hazte la siguiente pregunta: ¿a cuál de los 3 grupos está escrito este pasaje? Puedes anotar tu segunda regla al pie de tu Biblia, al final de tu Biblia, y es: ¿a cuál de los 3 grupos está escrito este pasaje? ¿Fue escrita a los judíos? ¿Fue escrita a los gentiles? ¿Fue escrita a la iglesia? Otro principio que podemos aplicar bajo esta regla se llama la primacía de Pablo, o sea, la prioridad de Pablo. Pablo, querido hermano cristiano, Pablo es nuestro apóstol, el que Dios envió a nosotros los gentiles, que después seríamos cristianos, con toda la doctrina que nosotros como cristianos ahora deberíamos escuchar. Hechos 9:15, Hechos 22:21, Hechos 26:17, Romanos 15:16 al 19, Gálatas 1:16, Gálatas 2:2, Efesios 3:8, 1 de Timoteo 2:7, 2 de Timoteo 1:11. Porque hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Romanos 11:13. Dirás, ¿ves? Ahí dice que es el apóstol a los gentiles. Sí, apóstol a los gentiles para llamarlos a Cristo, no para que siguieran siendo gentiles. Gálatas 2:7 al 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, Gálatas 2:7 al 9, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, los escritos de Pablo van a tener primacía y superioridad en la interpretación del cristiano. Efesios 3:1 al 7. Pablo escribió directamente a los creyentes que vivíamos durante la época de la iglesia, que vivimos durante la época de la iglesia, que sigue siendo esta la época de la iglesia. Todos los libros de Romanos hasta Filemón entonces van a tener prioridad para nosotros, para el cristiano, y debemos evaluar nuestra aplicación de todo lo demás que leemos según estos escritos. Si vemos algo en otro lugar de la Biblia que va en contra de lo que Pablo escribió en una de sus cartas, deberíamos entender que es algo para otras personas de otra época. Si es una verdad que hace juego con lo que Pablo enseñó en sus libros, podemos aplicarlo con toda confianza. Ahora, puesto que somos cristianos, debemos usar los escritos de Pablo, los 13 libros de Romanos a Filemón, para evaluar todo lo que leemos a la luz de la Escritura. Primera de Juan, por ejemplo, es un ejemplo de esta aplicación. Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, es un libro escrito histórica y doctrinalmente a los judíos. Juan no escribió a ninguna iglesia, sino a los judíos. Primera y Segunda y Tercera de Juan, a los que tenían los mandamientos. Primera de Juan 2:7, compáralo también con Tercera de Juan 7:8. Ahora, puesto que Juan escribió sus cartas históricamente dentro de una época alrededor del 90 después de Cristo,
Podemos encontrar mucho en estos libros que hace juego con la doctrina de Pablo. Por ejemplo, Juan escribió sobre el nuevo cuerpo que el cristiano espera. Algo muy semejante a lo que Pablo escribió. Filipenses 3, 20 al 21, escrito por Pablo. Dice que el cuerpo se transformará de la humillación nuestra para ser semejante a la gloria suya. Tú lo puedes leer completo. Filipenses 3, 20 al 21, escrito por Pablo. Primera de Juan 3, 2 al 3, escrito por Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Hay una armonía perfecta en la doctrina de la iglesia, en la doctrina para los judíos. Entonces, Primera de Juan 3, 2 al 3 es un pasaje que podemos aplicar a nosotros. Hace juego perfecto con lo que Pablo ya dijo. Hay cosas en Primera, Segunda y Tercera de Juan que chocan con lo que Pablo dice en sus epístolas. Chocan, repito, no contradicen. Juan dice que hay que confesar los pecados para recibir perdón de Dios. Entonces, esto es algo. Pero Pablo dice que al aceptar a Cristo ya tenemos el perdón de todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No estoy diciendo que no hay que confesarlos. Pero Colosenses 2 al 13 dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, os dio vida juntamente con Él. Aquí Primera de Juan es un versículo en que se apoya totalmente la Iglesia Católica para la confesión de pecados, que no es un tema en el que entraré, pero que va en contradicción con muchas otras escrituras, ¿no? Confesarle tus pecados a un hombre en específico. Bueno, los cristianos debemos siempre confesar nuestros pecados, pero no para recibir salvación. Ya tenemos el perdón de nuestros pecados desde el día que aceptamos a Cristo, que nos arrepentimos. Tenemos el perdón y para siempre. Confesamos nuestros pecados a Dios para restablecer nuestra comunión con el Padre, no para conseguir perdón. Primera de Juan 1:9 es un versículo que choca con lo que Pablo enseña. Tenemos que aplicar y tener mucho cuidado de no salir de la doctrina que Pablo ya nos enseñó. Entonces queremos evaluar todos los escritos de Dios que Él nos envió a nosotros como cristianos, los escritos de nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Los libros de Romanos a Filemón van a tener esta primacía para los cristianos que se escribieron directamente para nosotros. Queremos evaluar todo a la luz de esto. Y si hace juego con lo que estos libros enseñan, podemos estar tranquilos y aplicarlos ahora a nuestras vidas. Pero si choca con lo que Pablo enseña, deberíamos tener mucho cuidado en cómo vamos a incorporarlo y hacerlo parte de la doctrina. Dios te bendiga, cristiano imprudente. Espero puedas analizar y meditar en estos pasajes.